Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Andrada, soy profesor asociado en la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, digamos FAMAF para ser más corto. También soy un investigador independiente en la carrera del investigador científico en CONICET. Pertenezco al grupo de geometría diferencial de FAMAF y bueno, en este video quisiera contarles un poquito cuáles son las líneas de investigación en las que trabajo y los temas que me interesan. Bueno, ahora viene la segunda parte. Hola, bueno, ahora sí les voy a hablar de las líneas de investigación en las que trabajo acá en FAMAF actualmente. Entonces, trabajo sobre geometría compleja. Entonces, lo primero que vamos a mencionar son cuáles son los objetos de estudio de la geometría compleja. Entonces, realmente van a ser las variedades complejas, que no sé si es algo que creo que no se ve en la licenciatura generalmente, por lo menos en FAMAF no se ve, pero sí se dan algunos cursos, algunas especialidades o cursos de posgrado en los cuales se les estudia. Entonces, hago un resumen muy súper sencillo de qué son. Son variedades que son espacios en los que tienen la misma definición que las variedades diferenciables, en las cuales se reemplaza Rn por Cn y en todos lados la palabra diferenciable por holomorfo. Es decir, tenemos un espacio topológico lindo, o sea, Hausdorff N2, en el cual cada punto posee un abierto que es difeomorfo, que tiene un homeomorfismo con un abierto de Cn. Y además los cambios de coordenadas, o sea, las funciones de transición entre dos de estos abiertos de Cn, tienen que ser funciones holomorfas. Funciones holomorfas en varias variables o sea, entre abiertos de C a la n. Entonces, bueno, la definición es completamente análoga a la definición de variedades diferenciales, pero tiene propiedades muy distintas, estas variedades complejas, las variedades diferenciables reales. Ya han visto en el curso de licenciatura que el análisis real es muy distinto al análisis complejo. En el análisis complejo la noción de diferenciabilidad es mucho más fuerte, es mucho más estricta, entonces aparecen fenómenos nuevos. Entonces lo mismo pasa acá con las variedades. Por ejemplo, menciono muy rápido que si tenemos una variedad compleja que es compacta y conexa, y tomamos f, una función que va de esa variedad a c, y esta función es holomorfa, entonces sí o sí tiene que ser constante. Esto ya marca una gran diferencia con las variedades reales, ¿no? En cualquier variedad compacta real hay muchas funciones no constantes a R y diferenciables. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, claramente, si X es una variedad compleja, también posee una estructura de variedad real, ¿no? Porque podemos identificar a, a C a la n con R a las dos n, y entonces ahí tenemos que cada punto tiene un abierto, homeomorfo a un abierto de R a la dos n. Y además, si los cambios de transición, las funciones de transición o los cambios de coordenadas son holomorfos, en particular también son diferenciables reales. Entonces estamos en una noción de, resultan ser variedades complejas, diferenciables. Son un poquito más, sí o sí van a tener que tener dimensión par y también salen orientables. Pero después está la otra pregunta natural, que si tenemos una variedad real, que, bueno, que le pedimos que sea de dimensión par y orientable, ¿cuándo podemos asegurar que dicha variedad diferenciable real admite una estructura de variedad compleja? Esta pregunta ya se sabe la respuesta de esta pregunta, y es por vía de un teorema que es muy profundo, de ecuaciones diferenciales muy complicadas, que fue probado por Newlander y Niederman en el 57. eh, y, y la respuesta es la siguiente. Una variedad de dimensión par, una variedad real, admite una estructura de variedad compleja si solo si existe un J, este que marco acá, un endomorfismo de fibrado tangente de la variedad, tal que al cuadrado me da la menos identidad. Esto tiene que ver con la multiplicación por i en los números complejos. Y además pasa algo, una cosa extra. Cierto tensor, este n sub j,
se anula. Donde este tensor involucra en su definición al tensor J, que se llama una estructura casi compleja, y al corchete del I de la variedad M. O sea, esto tiene que dar cero para todo X e Y campos en M. Y entonces ahora podemos trabajar con variedades, para hablar de geometría compleja, podemos identificar esta variedad compleja X de dimensión compleja N con esta variedad diferenciable real de dimensión 2n y este tensor J que satisface estas dos condiciones, que al cuadrado es menor la entidad y que el correspondiente tensor NJ sea nulo. Eh, es fácil ver que si tenemos una variedad compleja, podemos definir este tensor J y podemos verificar que efectivamente este otro tensor, el n sub j, se anula. Lo que es difícil es la recíproca. Si tenemos el tensor J cumple que el cuadrado es menos la identidad y que este n sub j se anula idénticamente, entonces hay que resolver ciertas ecuaciones diferenciales muy complicadas para poder probar la existencia de los entornos coordenados holomorfos. Eso no es para nada fácil, pero bueno, ya está y probado, como dije, en el 57 y se puede usar tranquilamente. Por otro lado, también se sabe que existen variedades eh, de dimensión par, sí o sí, en las que admiten uno de estos tensores que al cuadrado es menos la identidad, pero no necesariamente este tensor, el nj asociado, se anula idénticamente. En este caso, el par mj se dice una variedad casi compleja. ¿Está bien? O sea, no podemos asegurar que pueda tener, o sea, sabemos, como nj no se anula idénticamente, esta no va a poder ser una variedad, un tensor como los de antes, inducidos por una estructura de variedad compleja en N. Pero bueno, estas variedades también son importantes. Ya vamos a ver un poquito más de eso adelante. También, a veces no dejamos solo el estudio de la geometría compleja con esto, sino que le agregamos más estructura. Entonces, pensamos, como somos geómetras, también metemos métricas cuando podemos. Entonces, vamos a considerar métricas riemannianas que sean compatibles con esta variedad MJ, que puede ser casi compleja. Acá no le pedimos que sea compleja en sí. Entonces, si tenemos esta variedad casi compleja MJ, una métrica riemanniana si sea casi hermitiana, y le sacamos el casi si el NJ correspondiente es cero, si la J, este tensor, es ortogonal, o sea, es una isometría en cada punto del espacio, en cada espacio tangente. O sea, G de JXJY es G de XY. Y eso es equivalente a decir que J es antisimétrica también. Esto solo ocurre porque J al cuadrado es menos la identidad, si no, no tiene por qué ser esto, ¿no? Pero en ese caso, cuando J al cuadrado es menos la identidad, es lo mismo decir que sea ortogonal que antisimétrica. Y en este caso, al tener que la J es antisimétrica, podemos combinarla con la métrica riemanniana G de esta manera, hacer G de JX con Y, y obtenemos una omega de XY que resulta ser una dos forma. ¿Sí? Eso es muy fácil de ver, claramente porque es antisimétrica la J con respecto a G. Y estas dos formas se llaman la forma fundamental o de Keller. Bien, y esta es muy importante porque muchas propiedades de estas eh, de variedades hermitianas o casi hermitianas se reflejan en propiedades de esta dos formas omega. Por ejemplo, hay una clasificación famosa hecha por Gray y Herbel en los 80 que clasifica en cierta forma a las variedades casi hermitianas de acuerdo a propiedades de la forma fundamental de esta omega en términos de sus derivadas, ya sea la derivada covariante o la derivada exterior de ella. Voy a mencionar algunos casos nomás. Como dije, se clasifican las variedades que hacen mitianas según propiedades de esta omega. Por ejemplo, cuando esta omega es paralela con respecto a la conexión de Levi-Chivita de la métrica riemanniana asociada a G, entonces tenemos lo que se llaman variedades de Keller. Y
Se sabe que esto es equivalente a que el tensor este, NJ se anule, o sea que tenemos una estructura de variedad compleja en M, y que además que esta forma fundamental sea cerrada. Entonces, estas son las variedades hermitianas más importantes, las Keller, han sido muy estudiadas y se las puede estudiar desde muchos puntos de vista distintos, como ya sea la geometría compleja, geometría diferencial, geometría algebraica, también la geometría simpléctica, porque en este caso la forma omega es cerrada y también es no degenerada porque viene de un producto interno y un isomorfismo. Entonces se la puede estudiar y aparecen muchísimo y siguen siendo muy estudiadas y aparecen en todos lados, básicamente, son muy, muy importantes. Bueno, y se sabe mucho de ellas porque tienen mucha estructura, pero también interesan otras variedades hermitianas que tienen un poco menos de estructura. Por ejemplo, si pedimos que la omega sea cocerrada, o sea, D estrella de omega es cero, donde D estrella es la codiferencial de la diferencial exterior D con respecto a la métrica G, y además el tensor este se anula, o sea que estamos en el caso de una variedad compleja. Esta variedad se llama una variedad hermitiana balanceada y también aparecen mucho en la geometría, también en la física, las variedades de Keeler balanceadas aparecen mucho en la física y, y se conocen algunas propiedades de ella, aunque no tiene una estructura tan cerrada y jugosa quizás como las Keeler, pero también son muy importantes. Y otra posible definición, otra posible característica es cuando d de omega no es necesariamente cero, pero es igual a tita por omega para una forma cerrada tita. Estas también son muy importantes porque dicho así, quizás no se ve muy fácil, pero esto es equivalente a decir que cada punto de la variedad casi compleja que tenemos, la variedad casi hermitiana, admite un entorno y en ese entorno podemos hacerle un cambio conforme a la métrica para volverla Keller o casi Keller, dependiendo si la J cumple que NJ es cero o no. Entonces, esa es o sea, una variedad se dice localmente conforme Keller, digamos, y en cada punto podemos encontrar un abierto donde en ese abierto podemos hacer un cambio conforme a la métrica de manera que se vuelva Keller. Entonces, pero eso es una definición local, entonces la podemos ver globalmente de esta otra manera, con esta condición que esta engloba todo. Hay muchas otras formas de debilitar la condición Keller y hay muchas otras clases de métricas hermitianas y casi hermitianas, pero bueno, menciono estas nomás para dar una idea nomás de qué se trata. Bien, y bueno, y todavía hay problemas abiertos, ¿verdad? Hay muchos problemas abiertos, o sea, voy a mencionar algunos nomás que a mí me parecen interesantes, pero se pueden mencionar muchos más. Por ejemplo, Yao en los noventas preguntó si existen variedades casi complejas, de dimensión real mayor o igual que 6 que no admitan estructura de variedad compleja. Esto parece medio inocente la pregunta, pero no es para nada inocente. En dimensión 4 sí se sabe que existen ejemplos, pero dimensión 4 es particular, sobre todo porque prácticamente se conoce casi toda la clasificación de las variedades complejas compactas de dimensión real 4 o dimensión compleja 2, las que se llaman superficies complejas compactas. Eh, y también hay cuestiones topológicas muy fuertes que ocurren en ese caso, en dimensión 4, en las que nos permiten asegurar que cierta variedad puede admitir estructuras casi complejas, pero que no puede ser una variedad compleja. Eso por cuestiones topológicas propias de la dimensión 4. Sin embargo, no hay ningún tipo de restricción topológica de ese estilo para dimensiones más grandes. Y es algo sorprendente de que hasta el momento no se conozca ninguno de estos ejemplos de los que se pregunta Yao. Eh, o sea, por ejemplo, en particular, se sabe que la S6, la esfera, la dimensión 6, admite estructuras casi complejas,
pero aún no se puede decidir si admite o no una estructura de variedad compleja. Esto ha sido y sigue siendo una pregunta bastante tricky, engañosa, porque han salido papers afirmando que sí existen o que no existen, pero hasta el momento no se ha podido verificar ninguno de ellos. Entonces, es algo que va sorprendente. O sea, la pregunta de Yao es más general, si existen. De hecho, Yao cree que la respuesta es que a esa pregunta es no. Yao cree que cualquier variedad casi compleja en dimensión mayor o igual que 6 admite una estructura de variedad compleja, pero esto, como les digo, no se puede verificar ni siquiera en el caso de la esfera, que es una de las variedades más simples que tenemos. Y, y todavía no hay una opinión uniforme con respecto a esa posible respuesta que dice, que sugiere Yao. Otra posible pregunta, otro problema que aún ha abierto en el área, es si tenemos una variedad compleja dada, acá con el nj igual a cero, una variedad compleja en serio, eh, esta variedad puede admitir dos métricas hermitianas distintas, tales que estas métricas hagan que caigan en diferentes clases. Por ejemplo, tenemos una estructura compleja así de esta pinta, MJ, y supongamos que admite una estructura, puede admitir una métrica compatible con J que la haga LSK, o sea, localmente conforme Keller, y alguna otra métrica, G2, que la haga balanceada, por ejemplo. Eh, Esta es una pregunta bastante interesante y no se sabe, hay algunas cosas que se saben en algunas, para algunas ciertas familias de variedades, para algunas dimensiones, pero es algo, una respuesta típica que uno podría pensar es que decir, bueno, si admite estas dos, entonces es porque en realidad admite una métrica Keller, y entonces y eso es algo mucho más fuerte y eso ya mató todo. Entonces, o decir, o sea, si admite una de estas, entonces las dos tienen que ser la misma y tiene que ser Keller en realidad, pero no. Pero bueno, eso depende mucho de los casos. Esto es algo que todavía sigue abierto y esta es una pregunta más reciente que la que hizo Yao. Esto surgió allá en los 2010, por ahí, pero y se está trabajando en ella, pero todavía no hay respuesta concreta, solo en algunos casos particulares, en algunas dimensiones. Eh, bueno, eso son algunos problemas abiertos, pero bueno, ¿qué estudiamos nosotros concretamente? A nosotros nos interesa la geometría compleja de una clase particular de variedades que se llaman nil variedades y sol variedades. Decimos rápidamente que se trata de esto, una sol variedad, o bien una nil variedad, es un cociente de la forma G sobre gamma, donde G es un grupo soluble o nilpotente, dependiendo si es una sol o una nil variedad, simplemente conexo, y este gamma es un subgrupo discreto de G y cocompacto. ¿Está bien? O sea, tenemos un subgrupo discreto, entonces G sobre gamma va a ser una variedad, va a ser una variedad diferenciable de la misma dimensión de G. G sobre la aplicación que va de G a G sobre gamma, la proyección canónica va a ser un dife local. Y le pedimos que el cociente sea compacto. Por eso es lo que quiero decir acá con que gamma sea cocompacto. Entonces, para ser una sola variedad o nil variedad, pues es siempre compacta. Y tienen propiedades lindas estas, el pi1, por ejemplo, se conoce el pi1 de esta G sobre gamma es exactamente gamma. También, como sabemos que simplemente este grupo, por ser soluble, omnipotente, y simplemente conexo va a ser difeomorfo a algún R a la n. Por lo tanto, esta variedad va a ser asférica, entonces, o sea, todos los grupos de homotopía pi n con n mayor o igual que 2 van a ser cero. Y, y bueno, y hay otras ciertas cuestiones topológicas, ¿vale? Estas van a ser paralelizables, orientables cuando admite una estructura compleja, por ejemplo. Pero bueno, entonces, como les decía, estudiamos
estructuras complejas, las geometrías complejas de esta variedad. ¿Por qué estas variedades? Porque, bueno, eh, al estar trabajando con grupos de Lie, entonces podemos también enseguida, vamos a ver que pasamos al álgebra y podemos aplicar, podemos algebrizar los problemas. Entonces podemos atacarlos con problemas de la álgebra de la teoría de Lie. Eh, en FAMAF, acá en Córdoba, ha habido siempre un fuerte interés en los grupos de Lie y se los ha estudiado desde diferentes puntos de vista, ya sea de la teoría de las representaciones o del análisis armónico o, o de la geometría, como estamos haciendo en este caso. Entonces, es como natural estudiar para nosotros estudiar este grupo esta familia de variedades. Em, Como les decía, para estudiar la geometría compleja de estas variedades, vamos a considerar en primer lugar estructuras complejas que son invariantes, es decir, que son inducidas por una estructura compleja, invariante izquierda en el grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomamos una función LG que va de G a G, que es simplemente multiplicar a izquierda por el elemento G, estas LG deben ser funciones holomorfas en G con esa estructura compleja. Eso quiere decir que la J sea invariante a izquierda en G. Y bueno, y como tenemos una estructura invariante izquierda, esto es lo mismo a considerar su restricción al espacio tangente en la identidad, o sea que es el álgebra de Lie. Entonces esto es equivalente a tener un endomorfismo del álgebra de Lie, que el cuadrado es menos la identidad, y tal que su correspondiente tensor NJ se anula. Recuerden que este NJ involucraba solo al tensor J y al corchete de Lie de la variedad, pero entonces acá lo reemplazamos, o tiene sentido porque estamos usando el corchete de Lie del grupo, que en el álgebra se transforma en el corchete de Lie del álgebra. ¿Está bien? Entonces, podemos. También estas variedades son importantes es lo que quería decir, que las han sido últimamente una gran fuente de ejemplos y contraejemplos importantes en la geometría. Eh, por ejemplo, está la variedad de Kodaira-Thurston, que es una nil variedad de dimensión 4, que ese fue el primer ejemplo conocido de una variedad compacta, que es simpléctica, pero que no admite ninguna estructura de Keller. Entonces, eso, ahí ya tenemos un ejemplo en la librería y han aparecido y han servido para dar ejemplo y contraejemplo en muchas otras áreas. Ese fue el primero y el más resonante, digamos. Entonces, ¿qué investigamos nosotros concretamente? Por ejemplo, existencia de estructuras complejas invariantes izquierda en grupos de Lie, solubles e inilpotentes. Eso no es algo, no es para nada sencillo. Se conoce la clasificación hasta dimensión 6 de los grupos de Lie nilpotentes que admiten una estructura compleja, pero después para los solubles de dimensión 6 no se conocen todos los que la admiten. Se sabe para algunas familias particulares de estructuras complejas, eso sí. En dimensión 8 no, tampoco. Entonces también, o tratar de clasificarlo quizás sea muy difícil, pero también nos interesa dar una familia, construir ejemplos, que como digo tampoco es sencillo. Otro tema importante es ver la existencia de subgrupos discretos o compactos. Esto tampoco es para nada sencillo, sobre todo en el caso de grupos solubles. Hay un criterio para determinar cuáles son los grupos de Linil potentes que admiten estos subgrupos discretos o compactos. Eso por un criterio de Manchevich, eso está bien sabido. O sea, dado un grupo de Linil potente, podemos decir si admite estos retículos o no. Otra pregunta totalmente distinta en ese mismo contexto es decir, ¿cuáles son todos los posibles subgrupos discretos y compactos que admite dicho grupo de Linil potente? Puede haber muchísimo y eso es muy, muy, muy difícil clasificar. En el caso de los grupos solubles, esto es más difícil porque no tenemos ningún criterio que nos diga este grupo de Lie admite y este no. Podemos decir, sabemos únicamente que tiene que ser unimodular el grupo. Una condición no muy difícil de verificar, pero más allá hay grupos unimodulares que pueden admitir de estos subgrupos y otros que no. Y si nos preguntamos,
Este grupo, yo sé que admite al menos un retículo. ¿Podemos decir cuáles son todos? ¿Cuáles son todas las clases de isomorfismo de esos grupos? Eso es un tema muy complicado. Y bueno, y otra cosa que estudiamos son las propiedades de las métricas hermitianas invariantes izquierda que podemos asociar a esta estructura de grupos con estructura compleja. Y bueno, y estudiar ahí propiedades como las que decíamos antes, de estudiar si alguno de estos grupos puede ser LSK, o sea, localmente conforme Keller, balanceado, Keller, o alguna otra de las clases de Grey y Arbela de variedades casi complejas o complejas. Entonces, todavía trabajado bastante ese tiempo en esto, después voy a contar con quién, pero todavía quedan muchas preguntas para resolver. Pero sí quería comentarles que en estos estudios involucramos técnicas propias de la geometría diferencial, también otras técnicas propias del álgebra, en particular de la teoría de Lie, teoría de representaciones y estudio de los grupos y álgebras de Lie, y también algo de teoría algebraica de números en lo que en la parte más aritmética de los grupos de Lie, o sea que tiene que ver con la parte de los subgrupos discretos no compactos. Entonces se utiliza una serie de herramientas de diversas áreas que las combinamos para resolver nuestros problemas. Y otra cosa en la que también estoy interesado en trabajar, pero que todavía no hemos pero se sabe poco en general, en literatura de la geometría, no se sabe mucho sobre la existencia de estructuras complejas no invariantes en sus variedades ni variedades. Lo que un matemático japonés, Hasegawa, ha probado que en cualquier solvariedad o nilvariedad de dimensión 4 no existen estas. Cualquier estructura compleja que le pongamos a la solvariedad va a terminar siendo invariante por la acción del grupo al que estamos cocientando. Pero también probó que en dimensión 6 eso no pasa. Existen estructuras complejas que no son invariantes, pero, pero son medio tramposas esas porque en realidad se construyen a partir de una estructura compleja que sí es invariante, la deforman. La puede deformar y, y entonces obtiene una que puede, por algún otro método, prueba que no es invariante izquierda. Lo que me interesaría a mí es saber si existe alguna solvariedad que admite estructuras complejas no invariantes y no admite ninguna estructura compleja invariante. O sea, eso es un poco más complicado. Y por otro lado, como les decía recién, sobre la S6, no se sabe que admite estructura casi compleja, pero no se sabe si admite alguna estructura de variedad compleja. Quizás uno puede tratar de estudiar el problema de Yao en este contexto, o sea, me interesa trabajarlo en este contexto, que es totalmente diferente al de la S6, porque ese 6 no puede ser escrita como una solvariedad. Eso por cuestiones topológicas, no es una solvariedad. Entonces estamos trabajando en una familia disjunta. Pero todas estas, las solvariedades y nilvariedades de dimensión par, admiten siempre estructuras casi complejas. Eso es muy fácil de verificar porque estamos trabajando, podemos definir una en el álgebra de Lie, cualquier endomorfismo que al cuadrado menos la identidad, me da origen a una estructura casi compleja en la solvariedad asociada. Entonces, la pregunta es si podemos probar que alguna sol variedad no admite ninguna estructura compleja, invariante o no invariante, entonces estaríamos ya dando un ejemplo a la pregunta de Yao. Pero bueno, eso todavía está siendo medio difícil para encontrarlo y para trabajar, pero bueno, eh, en algún momento estamos trabajando para ver si puede salir algo sobre eso. Y bueno, y no hemos trabajado únicamente con estructuras complejas, sino que hemos trabajado con otras estructuras geométricas, en solvariedades y en los grupos de Lie solubles asociados. Por ejemplo, hemos estudiado estructuras complejas, hipercomplejas, hiperkeller, o sea, son variedades en las que hay una acción de los cuaterniones involucrada. Hipercomplejas que hay tres estructuras complejas que vienen a jugar el papel de I, J y K de los cuaterniones.
También hemos estudiado estructuras simplécticas y de Poisson en estas variedades. Eh, y después nos hemos movido un poco también al caso de dimensión impar y hemos estudiado unas cuestiones análogas o similares a las que de variedades complejas y variedades simpléticas, que serían las estructuras de contacto y sasakianas. eh, y también análogas a las de hipercompleja, que serían estas estructuras de casi tres contactos métricas. No pongo las definiciones, pero es como tratar de pasar las cosas que se saben de las variedades complejas y simplécticas en dimensión par al caso de dimensión impar. ¿Está bien? Entonces, hay como todavía muchas preguntas por resolver acá. Y bueno, si alguien está interesado, bienvenido. Les comento un poquito más. Colaboradores en FAMAF. Bueno, menciono en primer lugar, bueno, Isabel Dotti ya está retirada, pero la menciono porque ella fue mi directora de tesis y de muchas otras personas que estamos trabajando actualmente en FAMAF. Y ella trabajó muchísimo con grupos de Lie, con curvaturas de Ricci, con estructuras complejas y era- fue una gran especialista en esto, una precursora. También está María Laura Barberis, que fue una, también alumna de doctorado de Isabel Dotti. Estoy mencionando acá gente con la que yo he trabajado y hemos tenido algunos papers en común. También está Gabriela Obando, que fue, como te decía, también alumna de Isabel y ahora está trabajando en Rosario. He trabajado con Ana Fino y con Luigi Bezzoni, ambos en Turín. Con ellos trabajamos en la parte de métricas sasakianas, en mil variedades y sol variedades. Con Raquel Villacampa trabajamos con métricas hermitianas particulares en algunas solvariedades, sobre todo las balanceadas. Con Andrei Moroianu y Laura Barberis trabajamos en otro tipo de estructuras que quizá no están tan relacionadas con estructuras complejas, pero bueno, que son algunas formas, unas ciertas dos formas que cumplen ciertas propiedades especiales cuando tomamos su derivada covariante respecto a la Levi-Civita de una métrica compatible. Eh, pero bueno, eso es otro tema, o sea, son formas de Killing-Llano se llaman, o Killing-Llano conformes. Y con Julia Dileo recientemente hemos trabajado sobre una familia particular de estructuras de casi contacto y de casi tres contactos en son variedades de dimensión impar. Y bueno, esto es un trabajo muy reciente que todavía no salió publicado, pero ya fue aceptado y que esperamos que dé lugar a mucha más investigación también en estas son variedades de dimensión impar. Y por último, quería comentarles que, bueno, yo ya he dirigido algunas tesis doctorales, estoy en otras, dirigiendo otras, por ejemplo, Marcos Origlia. Dirigí la tesis de licenciatura, su tesis doctoral y también un postdoc, una estancia postdoc en Córdoba, en FAMAF. Y él luego se fue a hacer tuvo una estancia postdoctoral en Bélgica y ahora tiene otra en Australia. Después está Diana Farías Kovic, a quien le dirigí el trabajo final de licenciatura y ahora está haciendo un doctorado en Madrid en geometría de contacto. Después está Fabio Pintos, que fui el codirector de su tesis de licenciatura. Él es de la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes. También tuve a Cecilia Herrera como una becaria postdoctoral. Ella hizo el doctorado con Isabel Dotti y después yo dirigí en la estancia postdoctoral de CONICET. Y actualmente estoy dirigiendo la tesis doctoral de Alejandro Tolcachier. También dirigí la tesis de licenciatura y ahora, bueno, estamos trabajando. También él está estudiando mucho la existencia de, de estos subgrupos perdón, subgrupos discretos co-compactos en una cierta familia de grupos de Lie solubles, y que son en particular aquellos que admiten una métrica plana, o sea, con curvatura idénticamente cero. Y pueden ver una parte de los avances que él ha logrado en una comunicación en este mismo congreso. Bueno, eso es todo lo que tenía para comentarles.
y muchas gracias por su atención.